Pues el Parque de las Ciencias es, como término que conoce todo el mundo, un museo interactivo, ya eso como que está pasado de moda, pero es un museo en el que su objetivo es divulgar la cultura científica a todas las personas que por un lado sientan curiosidad por conocer el mundo que les rodea, pero por otro para afianzar determinados conocimientos y avanzar. Nuestro objeto es la ciencia, es la cultura, pero también tenemos claro que la cultura, dentro de nuestra definición, es en letras mayúsculas, la cultura de ciencias, la cultura de letras, la cultura en general. El objetivo del museo es que todas las personas que quieran saber, que quieran conocer, puedan y tengan un recurso, puedan y tengan un contenido, puedan y tengan una actividad en la que satisfagan su curiosidad y satisfagan su placer de conocer. Tenemos desde talleres didácticos, dedicados a los centros educativos, talleres familiares, dedicados a niños y niñas a partir de los 4 o 5 años, con su familia o sin su familia, ellos solos aprendiendo y conociendo cosas. Tenemos cursos de formación, tenemos seminarios, tenemos congresos, tenemos publicaciones, tenemos eventos. De repente ocurre una cosa, como el Bosón de Higgs el año pasado, y se organiza un encuentro porque el hecho permite que pueda venir la gente a conocer por un experto determinado evento que socialmente ocupa y preocupa a la sociedad. Es decir, que aconsejo la página web del parque y las redes sociales, donde intentamos tener al día toda la oferta que tenemos de actividades. Tratamos de responder a la metodología activa, a la metodología de... hay una frase que tenemos por varios sitios: no me expliques lo que quieres que sepa, sino déjame hacerlo, o hacerlo. Se aprende haciendo las cosas. Nosotros entendemos que el museo y todo su proyecto se basa en conocer un poquitito, por un lado, los intereses de las personas, las motivaciones, el cómo puedes sorprender y cómo puedes propiciar curiosidad en el visitante, y una vez que le tienes capturado es propiciarle que realice determinadas acciones. Y dentro de esas acciones hablo de leer, hablo de escuchar, hablo de manipular, hablo de experimentar, hablo de compartir ese conocimiento, hablamos de discusiones, hablamos de tiempos. Es muy importante el tiempo en cualquier aprendizaje, y la ciencia es un proceso y el método científico es un proceso. El museo trata de ofertar multitud de estímulos para que el visitante, las personas, capten lo que les interesa, lo que les motiva, a la hora de poder conocer y de satisfacer su curiosidad y fomentar en las personas la actitud de curiosidad, que no la perdemos. Y por otra parte, creo que es muy importante el rigor con el que los contenidos y todo lo que se realiza en el museo es muy grande. Nosotros nos basamos en la ciencia. Hubo un día un profe que al Parque de las Ciencias le llamó la Catedral de la Razón. Pues nosotros abogamos dentro de nuestro proyecto un rigor científico, nos basamos en la ciencia, nos basamos en la investigación, y un rigor a nivel de razón. No nos podemos creer lo que nos cuentan y transmitimos eso. Queremos que las personas construyan una opinión, se construya una ciencia para poder opinar, para poder interpretar y para poder conocer el mundo que les rodea. El Parque de las Ciencias constituyó hace 10 años el Consejo Infantil y Juvenil en su estructura organizativa, vamos a llamarlo así. Nació porque pensamos que la infancia tiene cosas que decir. Nos basamos y hemos seguido y nos ha asesorado en este proyecto Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, investigador pedagogo italiano, que tiene sus dos personalidades: Francesco Tonucci, investigador; Frato, dibujante, en el que a través de sus viñetas, de sus dibujos,
comunica todo su corpus educativo y toda su concepción de la educación y toda su concepción de la infancia. Nos hemos dado cuenta que no es que les demos voz a la infancia, sino que necesitamos los mayores que nos digan qué piensan en el ámbito nosotros del museo, en el ámbito en el que nos movemos, nos digan qué necesitan, qué quieren, qué opinan y poderlo incorporar. Y conforme han terminado la primaria, van a institutos, son jóvenes y quieren seguir siendo consejo infantil. Entonces se constituyó el consejo juvenil. Ahora el consejo juvenil está constituido por chicos y chicas de bachillerato y universitarios, es decir, que siguen ligados al museo. La faceta de poder colaborar y participar, no solo en el ámbito que digo de que les escuchamos, de que nos importan, viene del adulto hacia el niño, porque los niños, si se les da la oportunidad de hablar, de expresarse, lo hacen. Creo que es erróneo la dicotomía desde un punto de vista conceptual. La ciencia es la ciencia, la historia es la historia y la literatura es la literatura. ¿Dónde se aprende literatura? ¿En una biblioteca o en la escuela? ¿Dónde se aprende pintura o historia del arte? ¿En el Museo del Prado o en la escuela? Es una dicotomía que creo que para mí es errónea. Punto y aparte. Las dos instituciones tienen cada una de ellas una misión que cumplir. La escuela tiene que formar a las jóvenes generaciones en contenidos y tiene unos programas reglados, educación formal, educación obligatoria, una serie de currículum que deben de conseguir o deben de superar, mejor dicho, los escolares para aprender determinado contenido. Los museos, las granjas escuelas, las instituciones que comunican otro tipo de contenido es absolutamente complementario. Para mí me parece fundamental que el aprendizaje de la ciencia estuviera visto o planteado por el profesional de la educación como una faceta que debe el niño y la niña trabajar para conocer el mundo que les rodea, y conocerlo, interpretarlo y poder vivir a gusto en él y usarlo, adaptarse a él y usarlo. Creo que la ciencia se aprende haciendo. Creo que hay que, en las escuelas, y las hay y que trabajan estupendamente, con talleres, con actividades experimentales, con un continuo. La ciencia se aprende con un método. La ciencia es una actitud hacia conocer el mundo con un determinado código, que es el método científico. Y los métodos no se solucionan con una actividad puntual, no se soluciona con una visita a un museo de ciencia, el Parque de las Ciencias, sino que es un proceso, un continuo. La ciencia tiene que enseñarse y ofrecerla a los escolares con un poquito a poco, gota a gota. Para recomendar un libro he elegido uno que creo que tiene la doble vertiente, se puede hacer en la escuela y se puede hacer en familia. Aúna literatura, cuentos, narraciones cortas y experimentos, que es lo que llamamos. Se llama La casa de los pequeños exploradores. En este libro ya lo hemos hecho varios talleres con familias, con niños y niñas y papás y mamás, y en la biblioteca precisamente hemos hecho experimentos en la biblioteca y es muy delicioso y muy fácil de hacer, con muy poquitos recursos y sistematizado, recursos de casa. Habla que se hace para las familias, que son para las familias porque lo que nos propone son cosas que siempre vamos a tener en casa. O sea que merece la pena que disfrutéis, mayores, pequeños, medianos, haciendo experimentos después de una pista que da una narración chiquitita, muy bien escrita, por cierto.